Mis padres robaron $20K que había ahorrado para mi boda. Una semana antes, mamá dijo, se lo dimos a tu hermano para su auto nuevo. De todos modos te vas a casar con un don nadie. Mi prometido se vestía de forma modesta. En la boda, mis padres se dieron cuenta de que el lugar era una finca de $50M. Luego el director general de mi padre me acompañó al altar. Escúchame, niñata egoísta. Tomamos el dinero porque tu hermano realmente lo necesita. De todos modos te vas a casar con un perdedor sin dinero, así que supéralo y organiza una barbacoa en el patio trasero. Eso fue lo que mi madre Susan me gritó por teléfono antes de colgarme. Mi nombre es Chloe y tengo 26 años. Exactamente 7 días antes de mi boda, estaba parada en una lujosa boutique nupcial usando el vestido de mis sueños cuando todo mi mundo colapsó. Mi teléfono sonó y la gerente del lugar de la boda me dijo con lástima en su voz que el pago final de $20,000 acababa de ser rechazado. Mis manos temblaban tan violentamente que casi rompo el encaje de mi vestido. Ese no era el dinero de mis padres. Eran los ahorros de toda mi vida. Había trabajado turnos dobles durante 4 años para ahorrar esos $20,000. Solo lo transferí a una cuenta conjunta porque mis padres insistieron en que querían ayudar a administrar los contratos de los proveedores para reducir mi estrés. Inmediatamente llamé a mi madre, pensando que tenía que haber un error bancario, pero no había ningún error. Su voz era tan fría como el hielo mientras admitía la verdad. Ella y mi padre habían marchado al banco y vaciado toda la cuenta. Tomaron cada centavo de mi dinero ganado con tanto esfuerzo y se lo entregaron directamente a mi hermano mayor, Tyler. ¿Por qué? Porque Tyler necesitaba un Porsche nuevo para mantener las apariencias ante su esposa influenciadora de alto mantenimiento, Maya. Cuando sollocé en el teléfono, rogando saber cómo podía robarle a su propia hija una semana antes de su boda, mi madre realmente se rió. Me dijo que mi prometido Leo era solo un trabajador tecnológico de bajo nivel sin futuro. Siseo que no merecíamos una celebración lujosa y que el dinero estaba mejor gastado en alguien que realmente iba a llegar a alguna parte en la vida. Luego la línea se cortó. Me robaron y me desecharon sin pensarlo 2 veces. Pero había un detalle enorme que mi codiciosa familia no sabía. El hombre que conducía un sedán destartalado de 10 años y usaba camisas descoloridas no era un don nadie. Leo es el único heredero de un enorme imperio tecnológico. Y el lugar de la boda que mi madre pensó que me estaba obligando a cancelar estaba a punto de ser reemplazado por una finca privada de $50 millones en los Hamptons propiedad de su familia. Cuando mis padres finalmente aparecieron en lo que pensaron que sería una patética boda de bajo presupuesto, experimentaron la sorpresa de su vida porque el inmensamente poderoso multimillonario que me acompañó al altar ese día no fue mi padre. Fue el jefe supremo de mi padre. Antes de decirles exactamente cómo sus rostros arrogantes se desmoronaron en pura humillación, por favor tómense un momento para dar me gusta y suscribirse, pero solo si esta historia hace que les hierva la sangre. Además, realmente quiero saber desde dónde nos están viendo hoy y qué hora es allí. Dejen un comentario abajo ahora mismo para que pueda leerlo. Ahora, déjenme llevarlos de vuelta a la noche en que comenzó esta pesadilla. Conduje directamente desde esa tienda de novias hasta la casa de mis padres con los ojos hinchados y mi corazón destrozado, lista para exigir que me devolvieran mi dinero. Abrí la puerta principal y de inmediato escuché el sonido del tintineo de copas de champán. Conduje directamente desde la tienda de novias hasta la casa de mis padres en los suburbios. Mis ojos estaban rojos e hinchados y mi corazón destrozado. El viaje de 45 minutos se sintió como una pesadilla viviente. $20,000 no es una cantidad pequeña para alguien de mi edad. Era dinero que había ganado a través de 4 años agotadores de trabajo, asumiendo docenas de turnos nocturnos en la empresa y renunciando a toda alegría personal solo para ahorrar hasta el último dólar. Solo transferí ese dinero a una cuenta conjunta porque mis padres seguían presionándome, diciendo que querían ayudarme a manejar los contratos para que no me sintiera estresada. Ingenuamente, les entregué todas mis esperanzas. Cuando abrí la puerta principal y entré a la sala de estar, una escena cruel me golpeó al instante. Mi padre, David, estaba sentado demasiado cómodamente en un costoso sofá de cuero, sosteniendo una copa de champán fragante. Mi madre, Susan, estaba sentada justo a su lado, sonriendo brillantemente mientras seguía desplazándose por su teléfono.
No había rastro de arrepentimiento o preocupación en sus rostros. Acababan de tomar sin corazón todos los ahorros de su propia hija justo antes del día de su boda, y ahora estaban bebiendo tranquilamente para celebrar la victoria. Irrumpí en el medio de la habitación, con la voz temblorosa, pero llena de furia. Exigí saber por qué se atrevían a vaciar mi cuenta bancaria sin permiso. Mi padre bajó lentamente su copa de champán sobre la mesa de cristal. En lugar de verse arrepentido, me dio una mirada aguda y fría y dijo que estaba exagerando como una niña mimada. Declaró que mi hermano Tyler se enfrentaba a una tremenda oportunidad de negocios y necesitaba urgentemente un superdeportivo para construir la imagen adecuada con los poderosos socios de su esposa Maya. Grité con desesperación que era mi dinero, mi sangre y mi sudor, y que mi boda era en solo 7 días. Sin ese dinero, el lugar de la boda cancelaría todo y lo perdería todo. Solo entonces mi madre levantó la cabeza de su teléfono, sonriendo con suficiencia mientras preguntaba cuándo me había vuelto tan egoísta y calculadora con mi propia familia. Siseó que Tyler era quien traía gloria a esta familia al casarse con Maya, una modelo de redes sociales muy influyente. Dijo sin rodeos que no quería que su precioso hijo fuera menospreciado por sus suegros solo porque conducía un auto barato. Justo en ese momento, mi teléfono vibró en mi bolsillo. Apareció una notificación de redes sociales. Era la última publicación de Maya. Estaba posando seductoramente junto a un superdeportivo Porsche rojo brillante que brillaba bajo el sol. La leyenda decía que se sentía increíblemente bendecida de tener a los suegros más generosos del mundo que le habían dado este maravilloso regalo de aniversario anticipado. Incluso había etiquetado los nombres de mis padres con una serie de emojis de corazones. La amargura subió a mi garganta. Señalé la pantalla con dedos temblorosos y les pregunté a mis padres si el orgullo imaginado de una nuera importaba más que la felicidad de toda la vida de su propia hija. Ante eso, mi padre se puso de pie de repente y golpeó la mesa con la mano, haciendo que las copas tintinearan. Con su habitual tono dominante, gritó que yo no tenía derecho a juzgar sus decisiones financieras. Fríamente, dijo que desde que era pequeña, siempre había sido inútil, nunca aportando ningún beneficio real a esta familia. Luego pasó a insultar a Leo, mi prometido. Llamó a Leo un trabajador tecnológico de bajo nivel que ganaba un salario lamentable. Me dijo directamente a la cara que alguien que se vestía tan desaliñadamente como Leo no merecía una boda lujosa y que usar mi dinero para invertir en el futuro de Tyler era una decisión económica completamente racional. Sentí el pecho aplastado, incapaz de respirar. Sin importar lo que Tyler quisiera, siempre encontraban la manera de dárselo de inmediato. En cuanto a mí, siempre había sido nada más que una herramienta para que ellos la exprimieran. Pero la crueldad y la desvergüenza de mi padre no se detuvieron ahí. Mientras estaba allí parada sollozando por la traición, lanzó otra amenaza que me dejó helada. Cruzándose de brazos, declaró que si me atrevía a decirle a alguien de dónde provenía el dinero para el auto, me repudiaría inmediatamente y se negaría a asistir a la boda. Quería usar ese rechazo público para castigarme frente a todos. Luego comenzó a hacer demandas. Me ordenó que me fuera a casa y reorganizara toda la lista de invitados. Insistió en que reservara al menos 10 asientos en las posiciones más honorables en la misma boda de la que se acababa de burlar por ser barata. ¿La razón? Su empresa de logística acababa de ser adquirida por una corporación masiva y quería invitar a todo el equipo ejecutivo de la empresa matriz. Tenía la intención de usar mi boda como un evento para hacer contactos y asegurar un ascenso a vicepresidente regional. Enfatizó que esta era una oportunidad de oro para impresionar al recién nombrado y poderoso presidente y que yo necesitaba cooperar obedientemente. Me quedé allí, con los ojos secos, viendo finalmente a través de su crueldad. Por primera vez en mi vida, la niebla de la ilusión sobre el afecto familiar se desvaneció por completo. Di un paso atrás, miré a mi padre directamente a los ojos y le dije claramente que yo misma me encargaría de mi boda, y que era bienvenido a invitar a todos esos poderosos ejecutivos si realmente quería que presenciaran el verdadero rostro de esta familia. Mi padre sonrió con suficiencia, estirándose con satisfacción, pensando que me había rendido al destino. Estaba tan ciego que no tenía idea de que el misterioso presidente al que estaba desesperado por adular era en realidad el padre del hombre al que acababa de llamar un fracasado. Me di la vuelta y salí de esa casa con pasos firmes, el sonido de la puerta cerrándose de golpe cortando los últimos lazos que quedaban entre nosotros.
Pero la verdadera tormenta apenas había comenzado. Tuve que conducir de regreso a mi pequeño apartamento y enfrentar una realidad brutal. Tendría que confesarle a Leo que no nos quedaba ni un solo dólar para pagar el lugar de la boda. Me preparé para una decepción devastadora, incluso para la posibilidad de que pudiera dejarme. Cuando llegué a casa y me derrumbé mientras le contaba todo, la reacción de Leo fue completamente diferente a lo que había temido. A diferencia de mi pánico, él estaba increíblemente tranquilo. Usando su familiar camiseta gastada, me atrajo suavemente a sus brazos y me acarició el cabello. Me dijo que llamara y cancelara el antiguo lugar de inmediato. Con una voz cálida, dijo que su padre tenía un patio trasero en su antiguo lugar en los Hamptons y que podíamos limpiarlo para celebrar la boda allí. Me sequé las lágrimas, saqué mi teléfono y envié un mensaje de texto al chat grupal de la familia para anunciar el cambio de ubicación. Simplemente dije que como ya no teníamos el dinero, celebraríamos una pequeña fiesta en el patio trasero de uno de los parientes de Leo. Inmediatamente, mi madre respondió con un emoji riendo. Se burló de que finalmente había aceptado mi destino de organizar una boda destartalada con barbacoa en el patio trasero. Maya también saltó rápidamente al chat, quejándose de que una boda en el patio trasero arruinaría por completo la estética de su página de redes sociales. Exigió que al menos alquilara una carpa adecuada para tener un lugar decente donde tomar fotos. Tragué mi enojo, eligiendo el silencio y confiando en el hombre que me amaba incondicionalmente. Se estaban burlando alegremente de ese patio trasero, completamente inconscientes de que el patio trasero que Leo mencionó era en realidad parte de una mansión privada frente a la playa de $50 millones. Su arrogancia los estaba empujando directamente a una trampa perfecta sin salida. Y la cena de ensayo la noche siguiente sería donde su desvergüenza alcanzaría su punto máximo. Nuestra cena de ensayo tuvo lugar en un pequeño pero acogedor restaurante italiano en el centro de la ciudad. Leo y yo llegamos temprano para organizar las mesas. Se unió a nosotros Richard, el padre de Leo. A diferencia de la imagen habitual de un hombre de negocios exitoso, Richard se presentó con una sencilla camisa azul claro sin corbata, comportándose con tranquila humildad. Se sentó en silencio en la esquina de la mesa, sonriendo suavemente mientras miraba cómo Leo y yo entrelazábamos nuestros dedos. Pero esa paz no duró mucho. Exactamente 30 minutos después de la hora programada, la puerta del restaurante se abrió de un empujón. Mi familia llegó y al instante convirtió el espacio tranquilo en un escenario para su propia exhibición de mal gusto. Estaban vestidos con un glamour excesivo como si caminaran por una alfombra roja en una prestigiosa ceremonia de premios en lugar de asistir a una modesta cena familiar. Mi madre llevaba un costoso abrigo de piel a pesar del clima templado, mientras que mi cuñada, Maya, apareció con un brillante vestido de aberturas altas llevando un bolso de diseñador de edición limitada. Mi padre, David, entró con pasos largos primero con la barbilla levantada con orgullo. Cuando llegó a la mesa, ni siquiera se molestó en disculparse por llegar tarde. En cambio, se dejó caer pesadamente en su silla, miró el menú con aburrimiento y chasqueó los dedos groseramente al camarero. Cuando me puse de pie para presentar a Richard a mi familia, mi padre solo asintió a medias, sus ojos recorriendo el sencillo atuendo de mi futuro suegro con un desprecio indisimulado. En la mente superficial de mi padre, un hombre mayor que vestía una camisa sin marca, conducía un auto viejo y tenía un hijo que trabajaba como un empleado tecnológico ordinario solo podía ser un fracasado en lo más bajo de la sociedad. Esa arrogancia ciega encendió una de las cadenas de errores más desastrosas de su vida justo en esa mesa de la cena. Durante la siguiente hora, mi padre ignoró por completo a mi familia política. Convirtió la cena de ensayo de su hija en una presentación personal para jactarse de su grandeza. Después de beber un sorbo de vino y aclararse la garganta, anunció en voz alta que la empresa de logística donde se desempeñaba como director regional acababa de ser adquirida por un conglomerado masivo llamado Harrison Global. Sus ojos brillaron con codicia mientras hablaba del nuevo presidente de la corporación, un notorio multimillonario capaz de remodelar todo el panorama empresarial estadounidense. Mi padre declaró con suficiencia que con sus habilidades sobresalientes y conexiones discretas, el puesto de vicepresidente regional ya era prácticamente suyo. Richard permaneció en silencio, cortando con calma un pequeño trozo de carne. Miró a mi padre, su voz profunda cálida pero con un toque de aguda curiosidad.
Preguntó cómo un director regional podía estar tan seguro de convertirse en vicepresidente cuando las fusiones importantes siempre venían acompañadas de auditorías internas extremadamente estrictas. Ese cuestionamiento aparentemente casual golpeó directamente el orgullo y la arrogancia de mi padre. Provocado por la urgencia de demostrar poder ante un hombre que consideraba inferior, mi padre comenzó a exponer arrogantemente los rincones más sucios de sus propios tratos. Inclinándose hacia adelante, bajando la voz con una sonrisa astuta, dijo que las regulaciones de auditoría eran solo para los tontos que seguían las reglas mecánicamente. Describió con orgullo y en detalle cómo había doblado hábilmente las regulaciones, explotado las lagunas en los fondos de bonificación y los gastos operativos para embolsarse enormes sumas de dinero. Incluso palmeó a Tyler en el hombro, riendo a carcajadas mientras admitía que al desviar inteligentemente los fondos de la empresa combinados con la recuperación de los $20.000 de mi fondo de boda, había podido comprar el superdeportivo Porsche en efectivo sin que nadie se diera cuenta. Al otro lado de la mesa, Maya se unió ansiosamente. Sacó su teléfono y acercó la pantalla a la cara de Richard para mostrar una foto de sí misma posando junto al nuevo auto. Charló sobre sus millones de seguidores, insistiendo en que su estilo de vida de lujo exigía estándares que la gente común nunca podría entender. Mi madre asintió con orgullo, lanzándonos ocasionalmente miradas de lástima a Leo y a mí, burlándose de que al menos deberíamos sentirnos agradecidos por disfrutar de una cena adecuada antes de organizar nuestra barata boda con barbacoa en el patio trasero al día siguiente. Se deleitaban con su superioridad imaginada, completamente inconscientes de que los ojos de Richard se habían vuelto fríos y afilados como cuchillas. Dejó suavemente el tenedor, se limpió la boca con una servilleta, asintió con una leve sonrisa y comentó de manera significativa que estaba seguro de que mañana sería un día muy memorable para todos. Nadie en mi familia entendió el peso aterrador detrás de esa sonrisa tranquila. No sabían que el apellido Harrison en Harrison Global era el mismo del hombre sentado en silencio a mi lado con su camiseta gastada. Acababan de entregar una confesión completa de malversación de fondos directamente al mismo presidente que estaban tratando desesperadamente de adular. A la mañana siguiente, el día de mi boda, marcó no solo el día más importante de mi vida, sino también el comienzo del colapso total de mi familia. Exactamente a las 10 de la mañana, el auto alquilado de mis padres siguió las instrucciones del sistema de navegación hacia un camino bordeado de árboles en los Hamptons. Podía imaginar claramente sus quejas irritadas sobre conducir una distancia tan larga para lo que asumían que sería una pobre boda en el patio trasero. Pero todas sus quejas fueron silenciadas abruptamente cuando el auto se detuvo frente a una enorme puerta de hierro forjado tallada con diseños intrincados custodiada por dos miembros del personal de seguridad con trajes negros. Después de dar mi nombre para verificación, la puerta se abrió lentamente, revelando una escena mucho más allá de su imaginación más salvaje. No había un césped irregular o una vieja parrilla de carbón. En cambio, una mansión moderna de $50 millones se alzaba ante ellos. Paredes de vidrio que se extendían ampliamente para abrazar una playa privada donde las olas murmuraban suavemente. Un camino de grava blanca e impecable conducía a una enorme piscina infinita llena de miles de rosas blancas flotantes. Delicadas cintas revoloteaban con la brisa, y una orquesta en vivo tocaba música clásica suave. El impacto dio paso rápidamente a la codicia y la envidia explosiva en los ojos de mi familia. En el momento en que salieron del auto, en lugar de buscarme para ofrecerme felicitaciones, mi madre agarró a Maya y a Tyler y corrió hacia la piscina. Su egoísta necesidad de presumir cobró vida. Maya inmediatamente sacó su teléfono, instruyendo en voz alta a mi fotógrafo para que girara la lente hacia ella. Siguió posando y lanzando su cabello sin vergüenza, comportándose como si fuera la anfitriona del lujoso evento. Mi madre corría transmitiendo en vivo en las redes sociales, alardeando ante sus amigos sobre lo bien conectada que debía estar su familia para tener acceso a un lugar tan elitista. Pero la persona más desquiciada esa mañana fue mi padre. Sus ojos se movían como los de un depredador, escaneando cada rincón de la propiedad. Entró apresuradamente en la suite nupcial donde me estaban retocando el maquillaje. Cerrando la puerta de golpe, jadeaba pesadamente, con los ojos inyectados en sangre por la emoción. Se abalanzó hacia adelante y me agarró por los hombros con tanta fuerza que hice una mueca de dolor. En un tono áspero y autoritario, exigió saber cómo los había engañado y, lo que es más importante, a quién pertenecía realmente esta enorme propiedad. Aparté sus manos y respondí fríamente que pertenecía a la familia de Leo, el mismo hombre al que había llamado basura la noche anterior.
Pero a mi padre no le importó. La ambición y la codicia lo habían cegado. Inmediatamente hizo una exigencia desvergonzada. Me ordenó que lo llevara a conocer al padre de Leo de inmediato. Insistió en que una familia que poseía una mansión de $50 millones en los Hamptons debía tener enormes conexiones comerciales. Y quería que usara mi posición como la novia para presentarlo a esas poderosas figuras y allanar su camino hacia arriba en Harrison Global. Cuando me negué rotundamente y le dije que nunca permitiría que convirtiera el día de mi boda en una sucia transacción de negocios, explotó. Su rostro se puso rojo, las venas se abultaban en su frente. Me señaló y asestó el golpe emocional más cruel hasta el momento. Con los dientes apretados, amenazó con que si no obedecía, se iría inmediatamente. Me dejaría caminar hacia el altar sola ante cientos de invitados distinguidos, dejando que todos vieran que yo era una hija vergonzosa abandonada por su propio padre el día de su boda. Se quedó allí con las manos en las caderas, con los ojos llenos de desafío, seguro de que una amenaza tan despiadada me haría temblar, llorar y arrodillarme en sumisión, como lo había hecho durante 26 años. Pero estaba equivocado. Fatalmente equivocado. Y en los siguientes breves minutos, ese error destruiría la vida arrogante que había construido. Pieza por pieza, mi padre se quedó allí con el pecho inflado y la mandíbula apretada. Estaba esperando el familiar colapso. Durante 26 años, había usado exactamente esta táctica para forzarme a la sumisión. Esperaba que mis ojos se llenaran de lágrimas. Esperaba que mi voz temblara mientras le rogaba que no me abandonara en el día más importante de mi vida. En su mente arrogante, yo seguía siendo la niña aterrorizada que haría cualquier cosa para ganarse una pizca de su aprobación. Pensó que la amenaza de irse y dejarme completamente sola para enfrentar a cientos de invitados me destrozaría. Pero mientras miraba su rostro rojo y enojado, algo dentro de mí simplemente se rompió. Las cadenas invisibles de culpa y obligación que me habían unido a esta familia durante toda mi vida se disolvieron repentinamente. No sentí miedo. No sentí pánico. Solo sentí una sensación de disgusto fría y cristalina. Lo miré directamente a los ojos y hablé con una voz tan tranquila y firme que me sorprendió incluso a mí misma. Le dije que siguiera adelante y se fuera. Le dije que no lo necesitaba para que me acompañara al altar y que no quería que su presencia tóxica arruinara mi boda. La satisfacción en su rostro se desvaneció al instante. Sus ojos se abrieron de par en estado de shock cuando mis palabras fueron asimiladas. Abrió la boca para hablar, pero no salió ningún sonido. Antes de que pudiera recuperarse del golpe, la puerta de la suite nupcial se abrió de golpe, y mi madre Susan entró furiosa. Mi cuñada, Maya, y mi hermano, Tyler, estaban justo detrás de ella. Mi madre estaba furiosa. Exigió saber por qué se estaba retrasando la ceremonia. Se quejó de que hacía demasiado calor afuera y que Maya estaba arruinando su costoso maquillaje, esperando a que dejara de actuar como una diva. Cuando mi padre finalmente encontró su voz, me señaló con un dedo tembloroso y le dijo a mi madre lo que acababa de decir. Tergiversó la historia, por supuesto. Afirmó que yo estaba siendo una niñata malcriada y malagradecida que estaba haciendo una rabieta porque él simplemente me había pedido un pequeño favor para establecer contactos con los dueños de la propiedad. Mi madre ni siquiera preguntó por mi versión de los hechos. Inmediatamente se cruzó de brazos y me fulminó con la mirada con puro odio. Me dijo que yo era una vergüenza para el apellido de la familia. Dijo que después de todo lo que habían hecho por mí, estaba actuando como un monstruo egoísta que solo se preocupaba por sí misma. Maya intervino en voz alta, quejándose de que todo este día era un desastre masivo. Sostuvo su teléfono y dijo que sus millones de seguidores estaban esperando contenido de lujo exclusivo y que yo estaba arruinando su calendario de publicaciones al causar un drama familiar innecesario. Tyler se quedó allí sin carácter como siempre, asintiendo a todo lo que decían su esposa y su madre sin un solo pensamiento independiente. Mi padre recuperó su falso sentido de poder al ver a su ejército reunido detrás de él. Dio un paso más cerca de mí y bajó la voz a un gruñido vicioso. Dijo que si no me disculpaba de inmediato y prometía presentarlo a los ricos dueños de la propiedad, todos saldrían juntos por la puerta principal. Me prometió que no tendría absolutamente ninguna familia de mi lado del pasillo y que mi nueva familia política adinerada vería exactamente lo inútil y poco amada que realmente era. Me mantuve firme.
Alisé el delicado encaje de mi vestido de novia y los miré a los cuatro con absoluta lástima. Les dije que eran patéticos. Les dije que estaban tan cegados por la codicia y el estatus superficial que ni siquiera podían ver la realidad de lo que estaba sucediendo a su alrededor. Le dije a mi madre que era una ladrona por robar mis $20.000. Le dije a mi padre que era un patético gerente de nivel medio que tenía que robarle a su propia hija para comprar un auto para un hijo adulto que se negaba a trabajar. Mi padre se puso morado de rabia. Levantó la mano como si fuera a golpearme o agarrarme del brazo de nuevo para intimidarme físicamente. Pero antes de que pudiera hacer un solo movimiento, la pesada puerta de roble de la suite nupcial fue empujada desde afuera. El fuerte sonido hizo que los 4 miembros de mi familia saltaran y se dieran la vuelta sorprendidos. De pie en la puerta había un hombre que dominó la habitación en el segundo en que entró. Era Richard, el hombre al que habían pasado toda la cena de ensayo burlándose e ignorando. Pero no llevaba una camisa azul descolorida hoy. Estaba vestido con un impecable smoking hecho a medida de Tom Ford que irradiaba inmensa riqueza y un poder innegable. Detrás de él estaban 2 enormes guardias de seguridad con trajes oscuros con auriculares de comunicación y el administrador principal de la propiedad sosteniendo un portapapeles digital. El administrador inclinó levemente la cabeza y se dirigió a Richard como señor presidente, diciéndole que el cuarteto de cuerdas estaba listo para comenzar cuando él diera la señal. El silencio en la habitación era absoluto y asfixiante. Mi padre se quedó mirando a Richard y el color desapareció rápidamente de su rostro hasta que pareció un fantasma andante. Su postura arrogante colapsó en tiempo real. Sus hombros se desplomaron y su boca quedó abierta en puro terror. Fue el momento exacto en que su cerebro finalmente conectó los puntos dispersos. Reconoció las facciones afiladas, la postura autoritaria y el aura innegable de un hombre que era dueño de todo lo que observaba. Recordó el rostro que había visto en los boletines corporativos y los masivos documentos de adquisición que había estado estudiando toda la semana. Se dio cuenta de que el viejo y tranquilo hombre al que había insultado en el restaurante, el hombre a cuyo hijo había llamado un perdedor sin dinero era el presidente ejecutivo supremo de Harrison Global, el hombre que era dueño de toda su empresa y controlaba todo su futuro. Mi padre comenzó a sudar profusamente. Dio un paso torpe hacia adelante y su voz temblaba incontrolablemente mientras trataba de hablar. Tartamudeó y balbuceó, tratando desesperadamente de formar una oración coherente. Llamó a Richard señor, y trató de decir que había habido un malentendido masivo con respecto a sus comentarios anteriores. Extendió una mano temblorosa y sudorosa, con la esperanza de salvar el error catastrófico que había cometido. Richard no parecía enojado. Parecía completamente indiferente, lo que de alguna manera era mucho más aterrador de presenciar. Ignoró por completo la mano extendida de mi padre, dejándola colgando en el aire vacío. Miró a mi padre con ojos tan fríos como el hielo glacial. Richard habló con una autoridad silenciosa y aterradora que resonó en la gran habitación. Dijo que entendía la situación a la perfección. Le recordó a mi padre la conversación que habían compartido la noche anterior con filetes y vino caro. Richard citó las palabras exactas de mi padre con una precisión escalofriante. Mencionó las pequeñas y astutas lagunas que mi padre se jactó de usar para eludir la auditoría corporativa. Mencionó los fondos de bonificación de la empresa que misteriosamente fueron reasignados para cubrir una compra en efectivo de un vehículo de lujo. Mi madre soltó un pequeño grito ahogado y se cubrió la boca con ambas manos. Tyler y Maya se miraron el uno al otro en puro pánico, dándose cuenta de que el auto deportivo del que se habían estado jactando era de repente la evidencia directa de un delito corporativo importante. Mi padre parecía que iba a desmayarse allí mismo en la costosa alfombra. Le rogó a Richard que le diera la oportunidad de explicarse en su oficina el lunes por la mañana. Suplicó que tenía una familia que mantener y que su carrera de 30 años se basaba en la lealtad y el trabajo duro. Richard lo interrumpió con un solo dedo levantado. Le dijo a mi padre que su carrera había terminado oficialmente. Le informó que un equipo legal corporativo ya había iniciado una auditoría forense completa a las 9 de esa mañana y que se pondrían en contacto con él en breve con respecto a los fondos robados y la terminación inmediata de su empleo. Richard declaró claramente que la única razón por la que la seguridad aún no los había echado de la propiedad era porque no querían causar una escena y molestar a la hermosa novia en su día especial. Richard luego se alejó del desastre tembloroso y patético que era mi padre y me miró directamente.
Todo su comportamiento cambió al instante de un titán corporativo despiadado a un padre cálido y amoroso. Sonrió suavemente y me preguntó si estaba lista para comenzar. Me ofreció su brazo y dijo que si no me importaba, sería el mayor honor de su vida acompañar a su nueva hija al altar. Lágrimas de genuino alivio y gratitud abrumadora brotaron de mis ojos. Pasé junto a mi familia destrozada sin darles una segunda mirada y puse mi mano firmemente en el brazo de Richard. Mientras salíamos de la suite, escuché al administrador de la propiedad ordenar fríamente a mis padres y a mi hermano que siguieran a los guardias de seguridad inmediatamente. Fueron escoltados fuera de la mansión como intrusos comunes y obligados a sentarse en la última fila de las sillas plegables, completamente ocultos de las cámaras y de los invitados ricos a los que desesperadamente habían querido impresionar. El camino hacia el altar fue el momento más hermoso de toda mi vida. El sol brillaba perfectamente sobre el océano, y el cuarteto de cuerdas tocaba una melodía clásica impresionante. Cuando vi a Leo parado en el altar luciendo increíblemente guapo con su smoking a medida, mi corazón se hinchó de pura alegría. Me sonrió con tanto amor que todo el dolor y la traición de la mañana se desvanecieron por completo. Intercambiamos nuestros votos, rodeados de personas que genuinamente se preocupaban por nosotros y apoyaban nuestro futuro. Pero la justicia aún no había terminado. La extravagante recepción estaba a punto de comenzar y mis padres estaban a punto de experimentar la máxima humillación pública frente a 300 invitados de élite. La recepción tuvo lugar inmediatamente después dentro de una enorme carpa de cristal instalada en el cuidado césped con vista al vasto océano. El espacio rebosaba de orquídeas blancas y cascadas de hebras de cristal que reflejaban las luces brillantes. 300 distinguidos invitados de la familia Harrison estaban de pie levantando copas de champán caro y saboreando la mejor cocina. Las risas y las sinceras felicitaciones para Leo y para mí llenaron el aire. Sin embargo, en un rincón oscuro cerca de la entrada, otro drama lamentable dirigido por mi propia familia se estaba desarrollando silenciosamente. Después de la impactante confrontación en la suite nupcial y la firme declaración de Richard de que comenzaría una auditoría, mis padres, mi hermano Tyler y mi cuñada Maya deberían haberse sentido lo suficientemente avergonzados como para irse de inmediato. Pero no, su codicia y terquedad eran tan abrumadoras que eclipsaban cualquier sentido de dignidad. Se negaron a ir más allá de las puertas de hierro de la propiedad. En cambio, rondaban por los bordes de la celebración, con los ojos moviéndose en busca de alguna última oportunidad desesperada para salvar su situación. Mi padre, David, parecía casi desquiciado. Su costoso traje estaba empapado de sudor, su corbata aflojada y torcida. Todavía se aferraba al delirio de que podía acercarse a un alto ejecutivo o a un miembro de la Junta de Harrison Global que estuviera presente, tal vez para explicarse, revertir la decisión de la auditoría, o al menos suplicar por un salvavidas para su carrera. Mi madre trató de salvar la poca dignidad que le quedaba con una sonrisa tensa. Se acercó a un grupo de elegantes mujeres de la alta sociedad que charlaban cerca de la fuente de chocolate, intentando presentarse como la madre de la novia, la mujer que había dado a luz a la anfitriona de esta gran celebración. Pero las mujeres adineradas y perspicaces solo le ofrecieron asentimientos fríos y educados antes de darse la vuelta rápidamente. Ya habían visto a la seguridad escoltar a mi familia a las últimas filas antes. En la alta sociedad, nadie se asocia con aquellos considerados basura desechada. Mientras tanto, Maya estaba de pie con los brazos cruzados, con el rostro enrojecido por la ira. Sacó repetidamente su teléfono más nuevo, con la intención de transmitir en vivo para demostrar a sus millones de seguidores que estaba asistiendo a un evento prestigioso. Pero no pudo esbozar una sonrisa. La verdad de que su auto de lujo había sido comprado con dinero robado y fondos malversados de la empresa la atormentaba. Se volvió hacia Tyler, lanzándole insultos crueles. Lo llamó inútil, cobarde, por esconderse detrás de sus padres, arrastrando su cuidadosamente cuidada reputación por el barro. Tyler se quedó allí con la cabeza gacha, incapaz de pronunciar siquiera una débil defensa. Su humillación podría haber seguido hirviendo a fuego lento en ese rincón hasta que el momento del ajuste de cuentas público comenzó oficialmente. Un suave golpe contra una copa de cristal resonó con fuerza por el salón, cortando el ruido. Todos los 300 invitados guardaron silencio inmediatamente y se volvieron hacia el escenario central. Richard dio un paso adelante sosteniendo una copa de champán, irradiando la presencia imponente de un verdadero multimillonario. Nos sonrió cálidamente a Leo y a mí, sentados en la mesa principal,
y comenzó su brindis de boda con una voz rica y resonante. Habló de amor genuino, de lo orgulloso que estaba de ver a su hijo encontrar a una mujer tan fuerte, resistente y de corazón puro como yo. Compartió cómo en los primeros días de nuestra relación, Leo había mantenido ocultamente su identidad como heredero porque quería que alguien lo amara por lo que era, no por la inmensa fortuna detrás del apellido Harrison. El salón estalló en un sincero aplauso. Luego la atmósfera cambió. La sonrisa de Richard se desvaneció, reemplazada por una expresión grave y helada. Su mirada barrió la habitación antes de posarse firmemente en el rincón oscuro donde mis 4 familiares estaban encogidos de miedo. Su voz se mantuvo tranquila. Sin gritos, sin enojo evidente, pero cada palabra cortaba como una cuchilla. Dijo que la familia Harrison valoraba la integridad y el amor incondicional por encima de todo. Tristemente, continuó, había personas en este mundo dispuestas a pisotear a su propia sangre por vanidad y codicia ciega. El salón quedó en absoluto silencio. Luego reveló la verdad. Frente a 300 invitados de élite, Richard declaró claramente que exactamente 7 días antes, los propios padres de la novia habían ido al banco y vaciado $20.000 de los ahorros ganados con tanto esfuerzo por su hija. Ese dinero, destinado a pagar el lugar de la boda, había sido robado para comprar un superdeportivo llamativo para su hijo ídolo y su vanidosa esposa. Añadió que habían abandonado a la novia, amenazado con boicotear la boda y se habían burlado del novio llamándolo un fracasado, sin darse cuenta de que su arrogancia estaba cavando la tumba de sus propias carreras. Un jadeo colectivo recorrió el salón. Los susurros estallaron en todas direcciones. Aristócratas, magnates y poderosos socios comerciales se volvieron para mirar a mi familia con un asco indisimulado. Mi padre se quedó helado, con las piernas temblando tan violentamente que tuvo que agarrarse del borde de una mesa para evitar colapsar. Mi madre se cubrió el rostro con ambas manos, las lágrimas corrían y se mezclaban con su costoso maquillaje mientras temblaba de humillación. Las mismas personas a las que había intentado adular momentos antes ahora la miraban como si fuera algo no apto para existir. Pero la reacción más explosiva vino de Maya. Cuando escuchó la verdad sobre su glamuroso auto expuesta ante testigos tan poderosos, su rostro se torció de furia y pánico. La imagen pulida de una refinada reina de las redes sociales se hizo añicos al instante. Gritó en medio del pasillo, perdiendo toda pretensión. Le arrojó su costoso bolso de diseñador a Tyler, llamándolo un fraude patético que la había engañado para que se casara con una familia criminal corrupta. Sus chillidos agudos hicieron la escena aún más caótica. En ese punto, Richard asintió levemente. 4 corpulentos guardias de seguridad con trajes negros avanzaron inmediatamente hacia el rincón. Esta vez, no hubo cortesía. Retuvieron firmemente a mi padre y a Tyler, usando su imponente presencia para obligar a los 4 a darse la vuelta y moverse a la vez. No hubo oportunidad de resistirse, ni oportunidad de suplicar. Toda mi familia fue escoltada por el pasillo central bajo cientos de miradas despectivas como criminales siendo llevados a juicio. Los sollozos de mi madre y los chillidos furiosos de Maya se desvanecieron gradualmente, seguidos por el humillante rugido del motor de un auto mientras eran expulsados por completo de los terrenos de la propiedad. Cuando sus vergonzosas figuras desaparecieron de la vista, Richard se volvió hacia mí con una cálida sonrisa, como si nada desagradable hubiera sucedido. Levantó su copa de champán en alto y declaró que los fantasmas tóxicos del engaño habían sido desterrados. Y ahora finalmente era el momento de que una verdadera familia celebrara. Todo el salón se puso de pie en un estruendoso aplauso. La música subió de volumen y la pista de baile cobró vida. Por primera vez en 26 años, sentí un alivio absoluto fluyendo por mis venas. El final que les di no fue una venganza sangrienta. Fue simplemente la luz abrasadora de la verdad quemando sus mentiras cuidadosamente construidas. Pero no había terminado. Porque el precio que mi padre pagaría por su malversación a la mañana siguiente, el lunes, en la sede corporativa se convertiría en el castigo más devastador de todos. Uno que enviaría a toda su familia a hundirse en un abismo sin fondo y sin camino de regreso. La mañana del lunes llegó con el tipo de pavor pesado y asfixiante que solo un hombre culpable puede sentir. Mi padre, David, estacionó su sedán de lujo en el lugar de estacionamiento ejecutivo en la sede regional de logística. Había pasado todo el fin de semana caminando por los pisos de su casa,
tratando de convencerse de que Richard Harrison solo estaba montando un espectáculo teatral en la boda para defender a su hijo. Mi padre realmente creyó en sus propios delirios. Pensó que 30 años de lealtad en la gerencia intermedia lo salvarían. Se ajustó la corbata de seda y entró en el vestíbulo de cristal, poniendo su habitual sonrisa arrogante. Pero la recepcionista no le devolvió la sonrisa. Miró hacia su escritorio. Antes de que pudiera siquiera llegar a los ascensores, 2 oficiales de seguridad corporativa con trajes oscuros se interpusieron en su camino. No lo llamaron señor. Le dijeron que entregara su tarjeta de acceso y el teléfono de la empresa de inmediato. Lo escoltaron no a su oficina de la esquina, sino a una sala de conferencias sin ventanas en la planta baja. Lo esperaban el jefe de recursos humanos, un abogado corporativo de alto nivel y un auditor federal enviado directamente por Harrison Global. Desplegaron una gruesa pila de carpetas sobre la mesa grande. No solo encontraron los fondos de bonificación malversados que usó para ayudar a comprarle a Tyler ese Porsche rojo. Una vez que comenzaron a cavar, descubrieron una red masiva de fraude de gastos, facturas falsas de proveedores y sobornos que abarcaban los últimos 5 años. El total no era solo unos pocos miles. Eran casi $400.000. El abogado miró a mi padre directamente a los ojos y asestó el golpe fatal. Fue despedido con efecto inmediato. Su pensión corporativa fue revocada por completo para pagar los fondos robados. Y lo peor de todo, la empresa estaba entregando oficialmente el archivo a las autoridades para su enjuiciamiento penal. Mi padre se derrumbó en la rígida silla de plástico. El poderoso ejecutivo que amaba aterrorizarme se había ido. Fue despojado de su título, su dinero y su dignidad. 2 guardias de seguridad le entregaron una caja de cartón con los artículos personales de su escritorio y lo hicieron marchar por las puertas principales a plena vista de todo su personal. Mientras mi padre estaba experimentando la destrucción total de su carrera, un desastre igualmente explosivo se estaba desarrollando al otro lado de la ciudad en la casa de mi hermano. Maya, mi cuñada, había pasado todo el fin de semana en un estado de pánico absoluto. Los invitados de élite de mi boda no eran el tipo de personas que guardaban silencio. Los susurros y los rumores ya se habían filtrado en sus círculos sociales de clase alta. Su teléfono estaba estallando con mensajes de otros influenciadores preguntando si era cierto que su suegro era un malversador y que su auto nuevo había sido comprado con dinero robado. Estaba sentada en su lujosa sala de estar, escribiendo desesperadamente una declaración falsa afirmando que su cuenta había sido atacada por piratas informáticos cuando un fuerte golpe resonó desde su camino de entrada. Tyler abrió la puerta principal para encontrar 2 enormes grúas bloqueando la calle. 3 hombres con chalecos de alta visibilidad ya estaban atando pesadas cadenas a los neumáticos del Porsche rojo brillante. Maya salió corriendo gritando a todo pulmón, exigiendo que quitaran sus manos de su vehículo de lujo. El agente de recuperación le entregó tranquilamente a Tyler un grueso documento legal. Debido a que las cuentas bancarias de mi padre habían sido congeladas inmediatamente por la investigación de fraude, se había notificado al concesionario que las transferencias bancarias iniciales estaban vinculadas a fondos ilícitos. El auto estaba siendo incautado. Los vecinos salieron a sus porches. La gente que paseaba a sus perros se detuvo a mirar. Maya se dio cuenta de que varios adolescentes al otro lado de la calle estaban grabando todo el colapso en sus teléfonos. La fachada estaba completamente destrozada. Maya se dio la vuelta y miró a Tyler. No vio a un marido exitoso. Vio a un niño inmaduro, patético y dependiente que no tenía trabajo, ni dinero, ni futuro sin la cuenta bancaria robada de sus padres. Justo ahí, en el cuidado césped, Maya se quitó su enorme anillo de bodas de diamantes y se lo tiró directamente al pecho. Gritó que él había arruinado su marca personal y que estaba solicitando el divorcio antes de que terminara la tarde. Entró furiosa a la casa, empacó 2 maletas de diseñador y lo dejó parado solo en el camino de entrada mientras la grúa arrastraba el Porsche por la calle. Las fichas de dominó habían caído exactamente como estaban destinadas a hacerlo. Para el miércoles por la noche, mi familia estaba completamente rota. Mis padres enfrentaban la bancarrota y cargos criminales. Mi madre había sido expulsada sin contemplaciones de su prestigioso club de campo e ignorada por todos sus amigos ricos. Tyler estaba sentado en una casa vacía llorando por una esposa que solo amó su billetera. No les quedaba absolutamente nada.
Y fue entonces cuando tomaron la decisión más desesperada y humillante de sus vidas. Estaba sentada en el sofá de terciopelo en el enorme apartamento del ático al que Leo y yo nos acabábamos de mudar con vistas al horizonte de la ciudad. Estábamos bebiendo té y revisando las fotos de nuestra hermosa boda cuando sonó el intercomunicador. El conserje del edificio sonaba increíblemente incómodo. Dijo que había 3 personas en el vestíbulo exigiendo agresivamente subir. Afirmaban que era una emergencia familiar. Miré a Leo y él simplemente asintió. Le dije al conserje que los dejara subir. Cuando las puertas del ascensor se abrieron directamente en nuestro vestíbulo, casi no reconocí a las personas que estaban allí. Mi padre parecía 10 años mayor. Su rostro estaba pálido, sus hombros estaban encorvados y sus ojos estaban inyectados en sangre. Mi madre no llevaba sus joyas caras, y su maquillaje estaba completamente lavado por las lágrimas interminables. Tyler estaba detrás de ellos luciendo como un niño aterrorizado. La arrogancia y la crueldad que habían exhibido hace apenas una semana habían desaparecido por completo. No gritaron. No hicieron demandas. En cambio, mi padre, el hombre que se había burlado de mi esposo y había amenazado con abandonarme en el altar, cayó de rodillas allí mismo en el frío piso de mármol. Mi madre comenzó a sollozar incontrolablemente. Me rogó que los perdonara. Me suplicó que hablara con Leo y le pidiera que convenciera a su padre de retirar los cargos criminales. Dijo que si no los ayudaba, mi padre iría a prisión y perderían su casa. Tyler dio un paso adelante y suplicó por un préstamo masivo, diciendo que necesitaba dinero para un abogado de divorcio y un lugar donde quedarse. Trataron de usar la única arma que siempre usaban para controlarme. La culpa. Mi madre gritó que éramos familia. Dijo que la sangre es más espesa que el agua y que una hija no podría ver a sus propios padres perderlo todo sin intervenir para salvarlos. Me quedé allí mirándolos desde arriba. Durante 26 años, sus lágrimas y su ira me habrían llevado a un pánico ciego. Habría sacrificado mi propia felicidad, mi propio dinero y mi propia tranquilidad para solucionar sus problemas. Habría hecho cualquier cosa para ganar una pizca de su amor. Pero al mirarlos ahora, no sentí absolutamente nada más que una sensación tranquila y profunda de cierre. No grité. No los insulté. Mantuve mi voz perfectamente uniforme y tranquila. Le dije a mi madre que tenía razón en una cosa. Se supone que la familia debe protegerse mutuamente. Pero le recordé que hace exactamente 2 semanas, robó mis $20.000 de ahorros de toda la vida y se rió de mí mientras yo lloraba en una tienda de novias. Le recordé a mi padre que llamó a mi esposo un perdedor sin dinero y trató de usar mi boda como un evento barato para hacer contactos para su propia ambición codiciosa. Le dije a Tyler que felizmente condujo un auto de lujo, comprado con el dinero robado de su hermana, y ni una sola vez dijo gracias. Miré a mi padre a los ojos y le dije que sus acciones tenían consecuencias. Le dije que no tenía poder sobre la auditoría corporativa e incluso si lo tuviera, nunca le pediría a mi suegro que encubriera un delito solo para proteger a un hombre que nunca me había protegido a mí. Les dije que habían invertido toda su vida en la ilusión del estatus y en su hijo dorado, Tyler. Y ahora su inversión finalmente había pagado exactamente lo que valía. Absolutamente nada. Les pedí que se fueran. Mi madre se lamentó y trató de agarrar mi mano, pero Leo dio un paso adelante y se interpuso tranquilamente entre nosotras. Su presencia era un muro de protección silencioso y sólido. Les dijo que la conversación había terminado, y que si no volvían al ascensor, haría que la seguridad del edificio los escoltara hacia afuera. Mi padre se puso de pie lentamente. Me miró por última vez, dándose cuenta de que la hija a la que había tratado como un tapete había desaparecido por completo. Vio a una mujer fuerte e independiente que ya no lo necesitaba. Las puertas del ascensor se cerraron, bloqueando sus rostros manchados de lágrimas de mi vista para siempre. El ascensor sonó suavemente y las pesadas puertas de metal se cerraron lentamente. Esa fue la última imagen que vi de mis padres y mi hermano. Sus rostros surcados de lágrimas, sus ojos desesperados rogando misericordia a la misma persona que una vez habían pisoteado sin dudarlo. Mientras los números de los pisos comenzaban a descender, una quietud absoluta llenó el vasto ático. Me quedé allí mirando las puertas cerradas. Una vez había creído que cortar los lazos por completo con mi familia biológica se sentiría como una agonía insoportable,
como un vacío que nunca podría llenarse. Pero no fue así. No cayó ni una sola lágrima. En cambio, una calma cálida e ingrávida se extendió por mi pecho. Se sintió como si finalmente me hubiera quitado una enorme piedra que me había estado aplastando los hombros durante 26 años. Leo se acercó detrás de mí, envolvió sus brazos alrededor de mi cintura y me atrajo hacia un fuerte abrazo. No ofreció palabras vacías de consuelo. Simplemente apoyó la barbilla en la parte superior de mi cabeza y me dejó sentir la absoluta seguridad que trajo a mi vida. Por primera vez, supe que realmente estaba en casa. Las consecuencias de la codicia y las decisiones imperdonables de mi familia no terminaron en ese vestíbulo. Se extendieron implacablemente durante los siguientes 6 meses, convirtiéndose en una historia de advertencia para cualquiera que crea que la arrogancia puede ocultar un crimen. El juicio de mi padre tuvo lugar poco después. No hubo milagros para salvarlo. Harrison Global proporcionó a los investigadores federales evidencia detallada e irrefutable de toda la red de fraude, facturas falsificadas y casi $400.000 en fondos malversados. Mi padre fue condenado a 3 años de prisión por fraude y malversación corporativa. Cada cuenta de ahorros, fondo de jubilación e incluso la casa de los suburbios llena de mis dolorosos recuerdos de la infancia fue incautada por el banco para compensar los daños. El hombre que una vez gritó órdenes como director regional, que usó el control financiero para humillarme y dominarme, ahora vestía un uniforme de prisión naranja, despojado de estatus, despojado de dignidad, viviendo sus días en desgracia. Mi madre, Susan, que siempre se había enorgullecido de su posición imaginaria de clase alta, enfrentó la realidad más dura de su vida. Fue expulsada por completo de los círculos sociales que alguna vez idolatró. Ni un solo amigo al que hubiera adulado respondería a sus llamadas de ayuda. Sin hogar y sin dinero, se vio obligada a mudarse a un apartamento de alquiler pequeño y destartalado en un vecindario peligroso. Para sobrevivir, solicitó un puesto de cajera en un supermercado local. Algunos días, tuvo que soportar instrucciones y miradas burlonas de los mismos antiguos vecinos a los que alguna vez miró con desprecio cuando se acercaban a su caja registradora. Mientras tanto, su amado hijo, Tyler, se desmoronó por completo. Maya finalizó el divorcio a la velocidad del rayo. En las redes sociales, se reinventó como víctima, llorando frente a la cámara por haber sido engañada y explotada por la familia de su esposo, obteniendo millones de visitas y simpatía. Borró cada rastro de Tyler de su vida. Tyler, sin un título real, sin ambición y sin fortuna de los padres en la que apoyarse, se mudó al apartamento en mal estado con mi madre. El afecto ciego entre ellos se disolvió en un campo de batalla de culpas. Tyler la acusó de dejar que su padre fuera a prisión y de arruinar su estilo de vida adinerado. Mi madre sollozaba y gritaba sobre su inútil hijo. Crearon su propio infierno personal y se encarcelaron el uno al otro dentro de él. En completo contraste con su oscuridad, mi vida entró en un nuevo capítulo lleno de luz y paz. Mi carrera floreció. Un año después de la boda, fui ascendida a directora principal de marketing en función de mis propias habilidades y esfuerzo incansable. Nunca necesité depender de la reputación de mi familia política porque Leo y Richard siempre respetaron mi independencia. Nuestros fines de semana ya no estaban llenos de críticas o sarcasmo cruel. En cambio, compartíamos cálidas cenas en la propiedad de la familia Harrison. Richard me trataba como a una verdadera hija. Escuchaba mis historias sobre el trabajo, ofrecía consejos reflexivos y ni una sola vez usó la riqueza como ventaja o exigió nada a cambio. Fue entonces cuando realmente entendí que la familia no se define por la sangre compartida con personas que te tratan como una carga. La familia está compuesta por aquellos que te eligen, te aman por lo que eres y protegen tu paz. Una cálida mañana de primavera, me senté en un balcón iluminado por el sol sosteniendo una prueba de embarazo marcada con 2 líneas rojas brillantes. Las lágrimas corrían por mis mejillas, pero eran lágrimas de alegría abrumadora. Puse mi mano sobre mi estómago y le susurré una promesa solemne a la pequeña vida que crecía dentro de mí. Nunca te sentirás abandonado ni comparado. Nunca tendrás que agotarte solo para ganar un gesto de aprobación sin vida. La maldición generacional del abuso emocional termina aquí. Te daré el amor incondicional que una vez anhelé desesperadamente cuando era niña. Si estás escuchando esta historia y te ves en ella, si eres el que siempre se sacrifica, siempre mantiene la paz para una familia que no te valora. Si estás siendo utilizado,
menospreciado u obligado a pagar por errores que nunca fueron tuyos, escucha atentamente. Tienes derecho a detenerte. Tienes derecho a decir que no. No eres un cajero automático. No eres un vertedero para los fracasos de otra persona. Establecer límites firmes no es crueldad. Es supervivencia. Es el mínimo respeto que te debes a ti mismo. No pases tu vida esperando la validación de aquellos que son ciegos a tu valor. No necesitas el permiso de nadie para vivir libre y felizmente. Sé lo suficientemente valiente para alejarte, para romper las cadenas tóxicas y para construir la familia que realmente mereces. Habrá momentos de soledad, pero esa soledad es un pequeño precio por la paz interior. Gracias por quedarte conmigo hasta el final de esta historia. Realmente me encantaría saber de ti. ¿Alguna vez has tomado una decisión dolorosa para liberarte de la toxicidad de tus seres más cercanos? Si es así, espero que sepas esto. Eres increíblemente valioso y mereces ser amado de manera plena y completa. El término psicológico para lo que experimenté es abuso financiero disfrazado de obligación familiar. Durante mucho tiempo, creí que si solo daba un poco más, trabajaba un poco más duro y me quedaba callada, mis padres finalmente verían mi valor. Pero la lección más difícil que tuve que aprender es que las personas tóxicas no tienen un límite en lo que tomarán. Vaciarán tu cuenta bancaria, tu energía y tu autoestima hasta que no quede absolutamente nada. Alejarte de las personas que te criaron es una de las decisiones más dolorosas que tomarás. La sociedad nos dice constantemente que la familia lo es todo y que la sangre es más espesa que el agua. Pero la sangre no le da a nadie el derecho de robarte. La sangre no les da el derecho de tratarte como un trampolín desechable para que alguien más tenga éxito. La verdadera familia no se define por el código genético. Se define por el respeto mutuo, por el amor incondicional y por las personas que están ferozmente a tu lado cuando tu mundo se desmorona. Si estás escuchando esto en este momento y siempre has sido el chivo expiatorio de tu familia, quiero que escuches esto de manera fuerte y clara. No eres responsable de arreglar sus errores. No les debes tu brillante futuro solo porque te dieron un pasado. Establecer un límite estricto no es un acto de crueldad. Es un acto de profundo amor propio. Deja que se enojen. Deja que te llamen egoísta. Tu tranquilidad vale infinitamente más que su falsa aprobación. Gracias por caminar a través de este difícil viaje conmigo hoy. Se necesita mucho coraje para compartir estos dolorosos recuerdos, pero espero que mi historia te dé la fuerza para escribir tu propio final feliz. Si este mensaje resonó en tu corazón, por favor presiona el botón de me gusta y suscríbete a mi canal. Tu apoyo ayuda a que nuestra comunidad crezca y llegue a otros que necesitan desesperadamente un recordatorio de su propio valor verdadero. Recuerda, siempre se te permite alejarte de la toxicidad. Cuídate y nos vemos en el próximo vídeo.